Bueno, pues ya estamos aquí una semana más y bueno, hoy tengo conmigo el placer de presentarte a María José Bermúdez, pero bueno, más conocida, mejor conocida como Seu. De hecho, a ella le gusta que le llamen Seu, así que vamos a hacerlo así. Bueno, ella es consultora y es también productora de podcast. Y bueno, pues ayuda al final pues, a emprendedores, emprendedoras como tú, como yo, a crear y a poder potenciar también sus podcasts. Y bueno, al final no deja de ser eso, un medio con el que poder conectar, comunicar así de forma auténtica. Y bueno, quiero que realmente nos lo explique ella, porque para eso la tenemos. Así que bienvenida, Seu. Para mí es un verdadero placer tenerte por aquí. Y sin más dilación, si te parece, empezamos con la primera de las preguntas, que no es otra, evidentemente, que ¿quién es Seu? Muchas gracias por la cálida bienvenida, Elena. Siempre es un placer hablar contigo. Hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, que eso siempre es un plus, ¿no? El de poder Total, abrazarse y verse y tocarse, y eso es mucho más que lo que nos ofrece Internet, que bendito sea, también te digo. sí. Y bueno, creo que esta es siempre la pregunta más difícil, ¿no? Porque me sale como a borbotones mi presentación comercial, digamos, porque además tú y yo nos conocemos en un entorno emprendedor, entonces es como lo primero que me viene. Pero como siempre digo, yo creo que soy mucho más que lo que hago, ¿no? Que a lo que me dedico profesionalmente. Entonces, por responder a tu pregunta sin enrollarme mucho, profesionalmente, como bien dices, soy consultora y productora de podcast. Ayudo a centros escolares, emprendedores, CEOs, autónomos a potenciar sus podcasts desde la preproducción, la postproducción, el diseño, contenidos, medios, herramientas, todas esas cosas que dan tantísimo miedo al principio cuando uno Sí. empieza el camino. También trabajo en Cero Tontería como team leader, soy jefa de equipo y jefa de estudios en implementadores digitales y también soy coach, apoyo a alumnos y clientes, pues esto en temas de bloqueos, de mentalidad, de coaching que tanta falta nos hace y Ujú. como ves, profesionalmente tengo una rama bastante amplia de funciones y personalmente pues me sale decirlo de soy mamá de dos hijos, no sé qué, pero bueno, yo en realidad soy una mujer que vive en Galicia, que está cerca de los 50 y con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de disfrutar, de emprender este viaje que llamamos vida, aprovechándolo al máximo, porque creo que es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? El con quién y cómo hacemos las cosas. Y eso, aprovechar cada minuto de vida con la gente que quiero, haciendo las cosas que me gustan y cuando llegue el momento de cerrar el libro y acabar el viaje, pues irme con la sensación de que lo he aprovechado, que me lo he pasado bien y que ha valido la pena. Qué bonito, me ha Gracias. encantado. Qué bien hablas, qué bonito lo expresas, Seu, me encanta. Y bueno, yo quería hacer un inciso también para decir que efectivamente, o sea, yo que estuve en Cero Tontería, quería agradecerte, pero vamos, así públicamente, ya lo hice en persona en su día, te lo he dicho varias veces, pero realmente es que, o sea, tu labor en esa empresa es brutal. O sea, haces que la gente se sienta súper bien, el apoyo que das es grandísimo. Entonces, bueno, pues eso, simplemente quería eso, agradecerlo públicamente porque sí, porque es muy top tu trabajo. Muchas gracias, Elena. A mí me encanta porque, como sabes, Yolanda Cambra, la CEO de Cero Tontería, es una mujer súper inteligente y lo que hacemos en el equipo es aprovechar las aptitudes de cada persona y enfocarla en ese trabajo, ¿no? Para que, bueno, pues tú sabes que cuando haces lo que te gusta, brillas y eso es lo que quiere Yolanda, que brillemos todos y que el equipo sea un dream team, que es como decimos siempre. Y yo creo que muchas veces personas con grandes proyectos y con negocios, vamos a decir, que hacen mucha falta, no son capaces de sacarlos adelante, pues muchas veces por temas de mentalidad, por bloqueos, por negaciones, y creo que el coaching es una parte muy importante de este trabajo de como emprendedores, ¿no? La mentalidad, el creernos merecedores y capaces de llevar adelante ese proyecto que tenemos. ¿Cuántas veces nos invaden a todos los miedos de no voy a ser capaz, esto es demasiado difícil, no sé por dónde cogerlo, no sé por dónde empezar? Y tener una Exacto. persona ahí que te dice, oye, puedes hacerlo, yo confío en ti. Yolanda ha visto que tu proyecto puede funcionar y estamos aquí para sacarlo entre todos adelante. ¿Qué te preocupa? ¿En qué te puedo ayudar, no?
pues a veces no necesitas, la parte técnica es necesaria, es fundamental, está claro, pero el tener a alguien que te dé un empujoncito y te diga, lo estás haciendo bien, estamos orgullosos de ti, y adelante, pues es muy importante también. Sí, no, desde luego, te lo repito y vamos, te lo diré siempre, que el soporte que se recibe allí y sobre todo eso, por tu parte, o sea, yo lo recibí, vamos, para mí era como un abrazo al alma y además en esos momentos que además, jolín, pues la verdad sea dicha, es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, son meses en los que te estás ahí, vamos, durmiendo incluso súper pocas horas y pues figuras así son muy, muy necesarias, así que de nuevo muchas, muchas gracias. Un placer, Elena, gracias. Me alegro que te haya servido. Muchísimo. Vale, pues ahora, Seu, quería que nos contaras un poquito cómo descubriste tú el mundo del podcasting, ¿vale? Y al final, pues, ¿qué te ha llevado a meterte y a emprender en este campo? Es muy curioso como decía Steve Jobs que los puntos se unen mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante. Total. Y en mi caso está claro que encajan, como en todos, mirando hacia atrás. Yo desde niña siempre me fascinaron las historias, ¿no? Recuerdo mis abuelas que me contaban las historias de cuando eran pequeñas, bueno, pues de la guerra que tristemente hemos padecido en este país. Y a Sí. mí me fascinaba. Para mí era como una puerta a un mundo maravilloso. Siempre me gustó mucho leer y Ujú. novelas y las entrevistas. Recuerdo desde muy pequeña en mi casa que se veía antes la tele en familia y veíamos todos juntos las mismas cosas. Y recuerdo programas que me interesaban, me fascinaba la vida de las otras personas, lo que contaban, lo que tal. Y entonces, bueno, pues como una evolución natural de la vida, pues pasamos de las entrevistas, pasamos a la tele, los podcasts, la radio, los podcasts. Es como una evolución natural que ha tenido este medio de comunicación. Y yo Ujú. soy escuchante de podcast. Mis primeros podcasts son los de Cristina Mitre, la mítica Cristina Mitre, referente del podcasting independiente. Y después me enganché también con Alex Fidalgo, un gallego que hace unos podcasts Me impresionantes. encanta, me encanta. Entonces, bueno, a raíz de un experimento que hice en pandemia, que lo he contado ya en otras ocasiones, pero que básicamente consistió en yo que era como la reina del soporte y del acompañamiento, la figura cuidadora por excelencia, decidí esperar a ver qué pasaba durante la pandemia si yo no contactaba con nadie y no ejercía esa función mía de conectora, de cuidadora, porque me di cuenta realmente que en los primeros meses de la pandemia muy pocas personas me habían preguntado a mí cómo estaba yo. Mm. Entonces, esto generó un vacío bastante grande, un tiempo a mi disposición que no sabía en qué emplearlo. Y entonces, dándole vueltas a qué podía hacer, dije, pues podrías hacer un podcast, ¿no? Porque a mí siempre me gustó el tema de la comunicación, pero claro, antes, si no tenías determinada formación, no entrabas en un medio, pues tú no podías hacer esto. Hoy en día, casi con un móvil y un ordenador, tú puedes hacer un podcast, que eso es para mí un valor incalculable. Total. Entonces, bueno, como te digo, fue muy difícil al principio porque estaba lleno de un montón de miedos, de quién va a querer venir a sentarse a hablar conmigo, cómo lo voy a hacer técnicamente. Yo no sabía nada de micrófonos, de grabar, de editar, no sabía nada. Y entonces, bueno, como yo soy una persona bastante inquieta y bastante curiosa, dije, bueno, yo me voy a poner a investigar y si sale algo estupendo y si no, pues algo habría aprendido, ¿no? Como tenía tiempo, dije, pues este tiempo lo voy a invertir en mí. Pues esto, una cosa fue llevando a la otra. Descubrí todas estas profesiones digitales que yo no desconocía. Yo llevaba 20 y pico años trabajando como administrativo en una empresa y mi vida era más bien offline, ¿no? Yo, pues lo típico, que era usuaria de Internet, pero que tampoco lo conocía como lo conozco ahora. Ujú. Entonces, yo que llevaba tiempo buscando cómo, cómo poder cambiar de trabajo y trabajar desde mi casa, que era una cosa de la que tenía muchas ganas porque soy muy fan del silencio y de estar sola, Oh, yo también. pues nunca encontraba algo que yo viera que me podía generar los mismos ingresos junto con lo que yo quería de trabajar desde cualquier lugar, en silencio, con la oficina en mi mochila, todo eso. Entonces, me encontré con un curso de asistente virtual y Ujú. empecé a formar como asistente virtual. Eh, Después, durante unos meses, estuve compatibilizando mi trabajo por cuenta ajena y mi trabajo como autónoma y luego ya decidí dar el salto porque no podía seguir creciendo ni coger más clientes porque no tenía horas y bueno, pues como ya lo había probado unos meses, me gustaba, veía que podía hacerlo bien, pues decidí dar el salto. Y hay una cosa que se hace mucho en todas las formaciones que es lo de buscar una especialidad, Mm. que yo no sé hasta qué punto eso está bien.
a veces vale la pena saber un poco de todo y poder ser un poco más versátil. Pero Correcto. en este caso, en esa formación, había un poco como la insistencia de buscar la especialidad. Y la persona que nos tutorizaba en ese momento, que era Esther Mayor, del Instituto de Asistencia Virtual de Esther Mayor, pues me comentaba, decía, oye, en tu caso está claro tu especialidad, tú haces podcast, te puedes ir por ahí, ¿no? ¿Mm? Pero me pasó lo que nos pasa siempre a todos de qué tengo yo que enseñar, ¿no? ¿Qué valor puedo yo aportar? Porque nos creemos que lo que nosotros sabemos no tiene valor. Y al final, nada más lejos de la realidad. Tú precisamente no le das valor porque para ti no tiene mérito, pero el Mm. que desde fuera no tiene ningún conocimiento, pues le da mucho valor. Total. Entonces, bueno, la cosa empezó por ahí y empecé a darle una vuelta, ¿no? Como ya estaba pensando en dejar la empresa, digo, pues ¿cómo puedo conseguir más recursos? Pues quería montar una formación para enseñar a la gente a hacer podcast. Ujú. Esa era como mi idea. Yo creo que llevo una profesora dentro. Y de hecho, el año pasado estuve dando clase en un instituto de Torrejón de Ardoz a niños de la ESO y descubrí que efectivamente llevo una profesora Qué dentro. guay. Fue una experiencia muy guay, la verdad. Y Sí. me encanta compartir lo que yo sé. Me encanta cuando alguien está agobiado y le das una respuesta y ves que se le ilumina la mirada y que dice, ostras, qué fácil es, ya lo entiendo. Me encanta eso. Es como dopamina ahí en vena, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo iba ahí con la idea, estaba creando mi curso y en un evento de emprendedores, bueno, nos dieron la posibilidad de comentar nuestro proyecto y la persona que era una especialista en ventas nos daría unos tips para mejorarlo. Bueno, yo aproveché la oportunidad porque era un gran referente que su opinión me interesaba mucho y allí lo mostré, mi curso. Bueno, el curso tuvo buena aceptación, pero hubo dos personas que me dijeron que ellos no querían aprender, pero querían tener un podcast y yo se lo podía hacer. Y Oh. en ese momento, curiosamente, en vez de acojonarme viva con perdón, porque yo soy doña miedos, todo me da miedo, pues dije, pues yo creo que puedo hacerlo. Entonces me quedé esa noche trabajando y como al día siguiente teníamos evento, pues nada, hablé con ellos, les planteé lo que había trabajado, les dije la verdad que no lo había hecho más que conmigo, con mi propia experiencia, pero que si ellos creían que yo podía hacerlo, pues por mi parte tal. Y nada, esos fueron mis dos primeros clientes y luego pues ya meditando dije, pues a lo mejor tienes que enfocarte más por ahí y dejar un poco la formación como complemento, ¿no? Porque yo al mismo tiempo, depende del cliente, ¿no? Hay clientes que solo quieren que yo le haga y salir adelante y hay otros clientes que me dicen, jo, pues yo creo que esto puedo hacerlo porque tengo cierto conocimiento o por lo que sea, ¿no? Pues poder acompañarles también en ese sentido y que no solo se lleven el trabajo hecho, sino que alguna cosilla la puedan aprender, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una sobreentrega porque yo en teoría me contratan los servicios, pero bueno, ya sabes cómo van estas cosas, que te vas viniendo arriba y al final pues acabas entregando de más, ¿no? Y bueno, la cosa nació un poco así, como te digo, casi sin querer, todo sin querer, y hoy en día pues es uno de los puntales de mi negocio, como pues el 30% a lo mejor de mi facturación o el 35% viene de la productora, porque me gusta mucho, creo que es una herramienta súper potente que nos puede ayudar mucho a personas, digamos, que no tenemos acceso a los grandes medios de comunicación y de una forma muy económica. Totalmente, totalmente. No, y al final es eso, o sea, o sea, por lo que me estás contando, es todo como ha ido surgiendo todo como de forma muy natural, que al final yo pienso que realmente cuando estás como destinada a algo, es como realmente van ocurriendo las cosas, ¿no? O sea, sin forzar, va como saliendo solo. Y no, qué bonita la historia, la verdad. Me ha gustado mucho, Seo. Yo Vale. soy una persona súper controladora y creo que esa necesidad de control viene un poco de la inseguridad, ¿no? De tener miedo a todo lo que está por venir. Y en el Sí, momento que yo me rendí y dije, no puedo controlar lo que va a ocurrir, deja que salga. Y claro. entonces, en el momento que yo asumí que había muchas cosas que no podía controlar, me rendí y empecé a trabajar en un foco con lo que yo quería y a asumir lo que iba viniendo, pues mi vida dio un cambio muy importante. Por eso creo tanto en el coaching, porque a mí el coaching me ayudó un montón a entender todas estas cosas y a conocerme y a dejarme ir y a asumir que puedes ser la dueña de tu vida, pero hay muchos factores que no controlas. Totalmente. Y hay que dejarse fluir más. Mm, Y bueno, dejar que nazca de donde tenga que nacer, lo que tenga que ser. efectivamente. Totalmente. Vale, pues, ¿qué es lo que más te atrapó de este medio en comparación con otros, con otras formas, digamos, de comunicación? Bueno, yo creo que la voz es una herramienta súper poderosa y aunque yo tuve muchos problemas incluso con mi propia voz porque tenía complejo de muchas cosas que me tuve que trabajar, yo antes de empezar mi podcast no enviaba audios y es un problema que me encuentro de forma recurrente con clientes que llegan a la productora que no quieren que su imagen salga en redes sociales
y que Sí, no quieren prácticamente escuchar su voz les da como que no les gusta, ¿no? Les hace sentir como incómodos. vergüenza, ¿no? También, sí. Sí. Es algo que me encuentro de forma muy recurrente. Y yo creo que la voz es un gran aliado. De hecho, estos días estaba jugando así un poco con ChatGPT porque uno de los episodios de mi podcast es una entrevista a ChatGPT, que es muy graciosa, la verdad. ¡Hola! A mí me parece muy graciosa, ¿no? ¡Qué Y guay! entonces yo le preguntaba cosas a ChatGPT y después así, pues lo típico, preparando contenido para redes, yo le preguntaba a ChatGPT, pues quién era Seu Bermúdez, quién era tal. Entonces ChatGPT a mí no me conoce, pero conoce mi podcast, ¡Anda! un montón de mi podcast. Y esta mañana precisamente he estado probando en Gemini, creo que se dice, que es otra IA, y Sí. exactamente lo mismo. A mí no me conocía de nada, pero mi podcast sí, me dio un montón de información de mi podcast. Entonces, pues puede ser un poco ese paraguas que te cobije, ese que te conozcan, pero sin que tú a lo mejor te sientas tan expuesto, ¿no? Porque como, aunque ahora se está potenciando mucho los videopodcasts, muchos Ujú. estamos haciendo todavía solo podcast en audio. Con la voz conectas mogollón, porque cada uno tenemos una voz única, irrepetible, diferente y que nos transmite algo diferente. No es lo mismo enviar un mensaje escrito por WhatsApp que enviar un audio, no tiene nada que Total, ver. total, nada que ver. Y a veces simplemente escuchar la voz cuando llamas y te coge tu madre y dices, hola mamá, ¿cómo estás? Simplemente que te diga, hola bonita, yo bien, ¿y tú? Ya está, ya, Sí, ¿no? O total. cuando tu hijo, tu hija está de viaje y lo llamas, ¿qué tal? Ya es como, va, ya escuché su voz, ya está todo bien, ¿no? Y a mí, bueno, pues esa magia de la voz, ¿no? Esa conexión genuina, íntima, me encanta. Y luego la complicidad de las conversaciones, ¿no? Mi podcast se llama Quedamos para un café. Sí, Creo que esas conversaciones, ese ambiente de cafetería que tú quedas con un amigo, con un medio amigo o con un socio, con un cliente, y ese ambiente que se genera, ¿no? De complicidad, que no sabes si vas a reír, si vas a llorar, mm, esas confesiones que nos hacemos a veces amparadas por una taza de café, pues eso es lo que a mí me atrapó del formato, el querer transmitir todo eso. Y al final he descubierto que las personas que me siguen y que escuchan todos los episodios de mi podcast me conocen muchísimo, porque sin darte claro, cuenta, en un entorno súper relajado y súper íntimo que se crea, cuentas muchas cosas que te sorprenden, ¿no? sí, claro, te vas Recuerdo abriendo. Claro, recuerdo precisamente en un episodio de Esther Mayor que le conté una cosa de cuando yo era niña que dije, pero cuando la escuché dije, pero tía, pero tú cómo la has contado, ¿sabes? Otro día con Nerea que me puse a cantar, o sea, cosas que dices tú, ostras, yo conscientemente, sabiendo que esto era un reel para redes, por ejemplo, no lo habría hecho. Sin embargo, Claro, esa soy yo, esa exacto. risa, esa forma de cantar, esa diversión. Entonces yo creo que tú puedes, depende del objetivo que buscas, ¿no? Pero mi objetivo con mi podcast es que la gente se sienta acompañada, se sienta reconocida, que conozca otras vidas, pues conectar escritores con lectores o personas que han sufrido un trastorno de alimentación o una depresión, pues con personas que están en esa fase y pueden ver que es posible salir adelante, Claro. o un episodio que grabé también con una mujer que dio la vuelta al mundo en moto ya sola. Creo Wow. que es un potente mensaje para mujeres mayores de 50 que a lo mejor están en un momento de su vida que no saben qué hacer. Entonces, a mí eso es que me puto flipa, con perdón. Sí, no, perfecto. Me atrapa el formato y lo veo súper versátil. Si tú quieres vender, si una persona está escuchando tu podcast todas las semanas y sabe que tú vendes chorizos, estoy segura de que cuando quiera chorizos, aunque tú no hables de los chorizos directamente en tu podcast, va a pensar en ti. Sí, Si lo que quieres es crear una comunidad entre los escuchantes del podcast, hay personas que se han conocido físicamente porque empezaron a comentar mis publicaciones en Instagram, acabaron conectando entre ellos y se han conocido, que es qué como, guay. como magia. Entonces, pues depende, ¿no? Yo cuando llega un cliente a la productora siempre hacemos las mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué quieres un podcast y para qué? ¿Cómo lo enfocamos? Porque no es lo mismo si tú quieres vender que si quieres crear una comunidad que si lo que quieres es conectar, pues depende, ¿no? Hay que pensar un poco en eso también antes de hacer un podcast. Pero bueno, como ves, yo soy una enamorada del formato y sigo escuchando muchos podcasts y me encanta. Y además que he conocido a mogollón de personas flipantes, igual de locas que yo por el podcast y mucho más, personas que hacen podcast diarios. Conozco Wow. dos personas que hacen podcast diarios. Entonces, bueno, cuando tenemos algún evento presencial o quedamos para algo, nos encontramos, es como, joder, este es mi mundo, ¿sabes? Yo tenía que estar aquí, no donde estaba antes. Y bueno, es súper gratificante. Wow, Y no no. necesito drogas, vamos, yo ya voy enchufada de serie.
No, no, yo, o sea, comparto totalmente tu pasión porque es que a mí también me flipa mucho. Y sí, sí, es que es lo que dices tú, el poder de la voz, o sea, eso que comentabas de los audios, yo igual, o sea, es que no comunicas igual. Si escribes un texto, vale, le puedes poner un emoji, pues para que se vea un poco más el tono, ¿no? Pero nada tiene que ver al final con la voz. Es que pues lo que dices tú, ¿no? Con un hola, ¿qué tal? Muchas veces solamente con la voz ya es que es otra cosa, es otro mundo completamente diferente. Mm, Así que sí, no, a mí me flipa igual que a ti, o sea que te entiendo perfectamente. Vale, pues quería preguntarte, Seu, que como emprendedoras, muchas de nosotras pues soñamos también muchas veces con tener esa oficina, ¿no? Portátil, por así decirlo, ¿no? En más libertad. Es lo que muchas mujeres cuando emprenden, ¿no? Es lo que van buscando, bueno. Y yo quería saber cómo ha cambiado el podcast, tu vida y tu libertad. Bueno, a ver, en este caso me dices que es una parte, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo ha influido? Pues como te digo, fue un poco el origen de sumergirme en ese mundo digital que no sabía que existía y ver que mis características, todo lo que yo había aprendido en mi trabajo podía ser aplicable a un trabajo online. Y de hecho rápidamente encontré clientes y ahí la verdad es que tuve mucha suerte porque hubo en concreto 3 personas que confiaron en mí antes que yo misma cuando yo casi no me veía ni capaz de hacerlo. Pues ellas ya estaban apostando por mí y Qué bueno, pues bueno eso. ofreciéndome trabajar. Entonces, bueno, pues eso te hace sentir muy bien, ¿no? Y como te digo, pues mi trabajo en desarrollo personal y a través del podcast, pues fue como confluyendo, ¿no? en este camino. No sabría decirte qué parte es más importante, si la del desarrollo personal, la del podcast, la de la formación. Creo que muchas veces buscamos un momento eureka, un punto en el que todo cambia. Y en mi caso y en la experiencia de muchas otras personas, observo que no ha sido así, ¿no? Que no es decir, hoy, ¿no? Como Escarlata O'Hara, juro que nunca más volvería a pasar hambre. Pues yo creo, en mi caso, por lo menos, no ha sido así, ¿no? Ha sido una suma de distintos factores, distintas circunstancias, distintas situaciones que me han llevado a crear la vida que hoy tengo y que me hace tan feliz, ¿no? Yo muchas veces cuando viajo bastante y me encanta, Sí. y por trabajo también, y cuando en la bandeja del aeropuerto, en el control, yo pongo mi portátil y el móvil de empresa, digo, ahí va mi negocio. Joder, es que me parece súper fuerte porque realmente un móvil hoy en día y un ordenador casi los puede comprar cualquiera y eso Sí, es todo mi negocio. Luego hay muchas otras cosas más, ¿vale? Herramientas, un montón de cosas más. Pero así simplificando, y lo pienso muchas veces, sobre todo cuando viajo por trabajo y meto en la bandejita el portátil y el móvil y digo, ostras, ahí va mi negocio. Y joder, me parece súper potente poder vivir bien, poder disfrutar, poder ayudar, poder acompañar, pues simplemente con esas dos cositas a priori tan sencillas. totalmente, totalmente. Pues ahora vamos a aprovechar esto para hablar un poco también de los miedos, Seu, porque al final, pues eso, muchas personas también que seguro que vayan a verse esta entrevista, seguramente que también los tienen o los han tenido, aunque bueno, yo considero que al final los miedos es un poco algo que, o sea, tú vas superando unos, ¿no? Pero a lo largo de tu vida van saliendo otros. Al final, pues eso es ley de vida, ¿no? Sí. Pero son muchas veces eso, esos miedos a emprender, ¿no? O a empezar algo que nunca has hecho, que a lo mejor te apasiona mucho, pero que, pues como tú decías antes, ¿no? Cuando ni yo creía en mí, ¿no? Otras personas sí creyeron, entonces es muchas veces ese no creer que nos auto boicoteamos a nosotras mismas muchas veces. Entonces, yo quiero saber cómo gestiona Seu sus miedos y especialmente a la hora de enfrentarte a esos nuevos retos que te puedan venir. Bueno, hay un trabajo previo que yo ya tengo hecho, ¿no? Que fue para mí el más difícil. em, que fue verme capaz de superar un montón de obstáculos, ¿no? Por ejemplo, yo quería hacer un podcast en directo y con público. Y era para mí como un súper desafío que no sabía cómo abordar. Entonces, ¿qué hice? Pues utilicé una de las herramientas del coaching, que es deshacer esa gran tarea en micro tareas. Entonces, yo fui poniendo todas esas micro tareas, por sencillas que te puedan parecer, pues una llamada telefónica, reservar el salón de actos, contratar un técnico, todo eso, yo todo eso lo fui desgranando en una lista y lo metí en mi agenda del Google Calendar.
Ujú. Entonces, imagínate, yo hoy me levanto por la mañana y ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que llamar, pues por ejemplo, a la empresa que me hizo las bolsas, ¿no? Las tote bags que regalamos, que iban bordadas y tal. Claro, es una simple llamada de teléfono, pero como tú sabes lo que hay detrás, que eso implica que vas a subirte a un escenario con un científico de reconocido prestigio, que fue el primer invitado del primer podcast en directo que hice, Qué con, guay. con gente en las butacas, o sea, tú te paralizas, pero es una llamada de teléfono que estás acostumbrada a hacerla, has hecho miles y harás miles el resto de tu vida, pero es lo que hay detrás lo que te paraliza. Entonces, ese entendimiento para mí fue muy grande, el descubrir que lo que a mí me paralizaba no era la acción en sí, sino lo que implicaba esa acción. Entonces, Vale, te paraliza mandar un correo electrónico, hacer una llamada de teléfono, cosas muy sencillas que tú sabes hacer. Yo organicé eventos para cientos de personas en mi anterior trabajo, congresos, jornadas, formaciones, un montón, ¿no? Unas veces con más apoyo por parte de mis jefes y otra con menos, pero un montón de eventos. O sea, tenía sobra de experiencia. El problema no era organizar el evento, era lo que suponía para mí organizar el evento. Y eso claro. fue como una luz que me dijo, pues cuando tú tengas un miedo a algo, pues intenta ver más allá, ¿no? Y ahora, pues hay desafíos que me paralizan. Por ejemplo, ahora que es el tema que me tiene ahora un poco loca, estoy montando un pack de sesiones de coaching para CEOs, porque creo, como comentabas al principio de la entrevista, que somos muchas personas las que queremos emprender, las que tenemos ya un negocio en marcha, incluso las que somos CEOs con personas a nuestro cargo, que nos sentimos solas, que nos sentimos incapaces y que desfallecemos por momentos. Mm, Entonces ahora estoy intentando montar eso, que lo voy a conseguir, ¿no? Pero hay un montón de bloqueos, ¿no? A la hora de redactar los textos, de montar unas landings, de cosas que yo sé sobradamente hacer. Pero mm, lo que subyace detrás es, ostras, y yo voy a estar a la altura de lo que necesite esa persona como coach. Entonces, buscar siempre como, ¿qué es lo que te da miedo? En realidad no te da miedo hacer esa pequeña gestión, te da miedo lo que hay detrás. Entonces, claro. si tú crees que estás mínimamente preparado para hacerlo, pues inténtalo, saca un producto más barato o regálaselo a alguien incluso para demostrarte a ti misma que puedes hacerlo, lo que sea para avanzar. Y a mí me ayuda mucho eso, desgranar las pequeñas tareas, agendarlas en el calendario y decir, hoy sí o sí tengo que hacer esto, aunque me dé miedo, aunque tal. Porque como bien decías antes, los miedos no desaparecen. Los Mm. miedos están siempre ahí. Y cada nuevo desafío saca pues esa parte de inseguridad, de bloqueos con la tecnología, Zooms que no se conectan, herramientas que se caen. Todos esos problemas al final son nuestros propios miedos que están un poco enviando esa energía, que ya me pongo un poco hierbas, ¿no? Sí, es A que verdad. todo falle, ¿no? Porque en Sí, el fondo sí. tú quieres que no salga bien, ¿no? Claro, es que funciona así, ¿eh? Yo recuerdo los primeros podcasts que grabé y yo me sigo poniendo nerviosa, hoy incluido. Me da así como un nerviosismo cuando Pero es como voy un a ser. nerviosismo sano, ¿no? Sí, sí, pero que está ahí, ¿no? Y yo recuerdo Sí. los primeros que decía, por favor, que me escriba el invitado o me llame y me diga que no puede venir. Claro. ¿Sabes? Del miedo que tenía era, pues si él cancela, yo ya he hecho todo lo que podía, ¿no? Me lo quito de encima. Que al final no es así, porque vas a tener que buscar otra fecha, es una Claro, complicación, ¿no? Pero un poco para que sea un ejemplo gráfico de cosas que yo creo que nos pasan a todos, ¿no? Los que entiendo. emprendemos y los que hacemos cosas, que no tiene que ser solo emprendedores, aunque yo ahora en mi caso, este nuevo proyecto lo tengo enfocado a CEOs y a emprendedoras, ¿no? Porque creo que nos hace falta alguien que nos dé un empujón y que nos acompañe a esos momentos de flaqueza que todos tenemos, ¿no? Total. Bueno, era lo que te comentaba al principio, que a mí tu figura me ayudó mucho, pues eso, para poder sentirme mejor y para poder sentirme capaz, que muchas veces es lo que tú comentabas, ¿no? Tú no te veías capaz, sin embargo, esas primeras personas confiaron en ti, porque ya están viendo realmente tus habilidades, o sea, al final es una cuestión de ti misma, de que, pues, o te pones barreras porque tienes miedo, porque también no sé dónde leí una vez, que muchas veces quien no alcanza el éxito es porque tiene miedo al éxito, ¿no? Es como, bueno, pues eso hay que trabajarlo al final y un poco más. Pero eso que Ujú. has comentado de cómo desgranar esa maraña, ¿no? Y en pequeñas tareas y tal, al final eso es lo que para mí también muchas veces, bueno, es lo que más funciona, porque muchas veces lo que hacemos es mirar como al final de la escalera, ¿no? Y vemos el grueso de los escalones y es como que decimos, Dios mío, ¿no? Todo lo que me queda para eso. Pero si nos fijamos en el escaloncito, ¿no? Luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. Ya cuando estás arriba, vale, te va a dar miedo, pero ya estás ahí, entonces ya lo afrontas y listo.
Que yo antes de hacer todo este proceso de coaching y de desarrollo personal, cuando trabajaba en el sindicato, había tareas muy repetitivas. Recuerdo una vez que tuvimos que mandar miles de cartas. Había que ensobrar miles de cartas Oh, y tal. Entonces, claro, ¿cómo gestionas una tarea tan grande? Pues tú coges un montoncito de cartas, ¿no? Imagínate que tienes que mandar 2000. Pues tú coges 20, las pones en la mesa, ensobras las 20, las pasas a claro, la caja. Coges otras 20, quiere decir que es una aplicación práctica para todo el día a día. Yo, que soy doña Ordenatix, me encanta tener mi casa súper ordenada, no puedo ponerme un día a ordenar todos los armarios, el trastero, no sé qué. Pues vas, un no, día haces un trocito del armario o un armario, otro día haces el baño, otro día tal, ¿no? Al final es aplicable a todas las facetas de la vida, ¿no? absolutamente, absolutamente. Vale, pues, Seu, para todas aquellas emprendedoras que están pensando en lanzar un podcast, ¿vale? Pero que todavía, pues, que no se atreven, que tienen ahí, pues eso, ese miedo. Eh, o sea, ¿cuáles, digamos, dirías que son esos beneficios que puede incluir un podcast en su estrategia de comunicación de marca personal para ver si ya se lanzan de una vez? Bueno, tendría que volver un poco al principio de la conversación, ¿no? Tendremos que pensar en el por qué y el para qué, ¿no? ¿Y qué quieres conseguir? Para mí los beneficios son muchísimos. Por ejemplo, puedes cruzar comunidades. Imagínate, tú y yo hoy que estamos aquí juntas, ¿no? Pues cuando tú publiques tu podcast, yo lo voy a compartir en mi comunidad y Claro. seguramente habrá personas que a mí me siguen en mi perfil de emprendedora que estén interesadas en lo que tú haces. Pues a lo mejor, yo qué sé, 5 o 10 te conectan, te siguen en Instagram o van a ver qué es lo que tú ofreces, ¿no? O te echan un vistazo en el perfil porque podemos etiquetarnos una a la otra. Pues ya te abres, ¿no? A un montón de personas que si yo estoy aquí contigo es porque yo confío en ti, ¿no? Porque yo te aprecio de alguna manera, porque tenemos algo que nos une. Gracias, igualmente. Mi comunidad va a decir, ostra, la canción aquella que decía, los amigos de mis amigas son mis amigos. Sí. Pues eso ocurre, ¿no? Entonces, automáticamente para mi comunidad tú vas a ser una persona confiable, porque si yo confío en ti, pues por transferencia ellos confían en ti. Se pueden conseguir, como te decía, ventas, ¿no? Tú fomentando tu servicio. Hay una anécdota que cuento muchas veces que a la gente le encanta, que una empresa de colchones lanzó un podcast de hace unos años, ¿eh? Entonces, estos lo que hicieron fue poner en el metro como unos buzones donde tú podías contar qué es lo que habías soñado, ¿vale? Ok, qué guay. Entonces, hicieron solo una temporada, ¿eh? Contrataron a un actor bastante conocido y entonces el actor lo que hacía era en el podcast leer esos comentarios y, bueno, pues desarrollarlos un poco y tal. Entonces, en ningún momento durante los 8 episodios que dura este podcast se habla de los colchones, de la empresa, de nada, pero al año siguiente habían duplicado su facturación. Ya ves, claro, claro, sí, sí. Entonces, se me ocurren un montón de tal. Luego, una cosa que a lo mejor no es tanto enfocado a los demás, sino enfocado a ti misma, es un poco tu autodescubrimiento, ¿no? Tu Mm, demostrarte de lo que eres capaz, tu escucharte o reconocerte a través de otras personas, porque a veces al hablar o al escribir pensamos, ¿no? Y en ujú, el día a día con las prisas no tenemos tiempo a pararnos. Y cuando alguien como tú, por ejemplo, hoy me pregunta quién es Seu, a mí me obligas a pensar en quién soy. claro. Entonces, creo que eso incluso como un trabajo personal puede ser también muy, muy fascinante. Luego, Mm, en centros educativos, creo que para los niños, de hecho, yo espero que se haya despertado alguna vocación podcasteril, ¿no? En el instituto en el que estuve trabajando el año pasado, porque seguro que sí. enseñamos a los niños a grabar las entradillas, a hacer entrevistas, a hacer guiones, a crear la carátula. Todos pasaron un proceso, digamos, de selección, porque había muchos los que querían venir, tuvieron que hacer su propio podcast de entrevistas. Qué Fue, guay. Carlos, fue maravilloso esa energía, esa... me acuerdo de uno que entrevistó a su padre porque era como su mayor fan y es como, ¡guau! Hola. Entonces, hay un montón de utilidades que le podemos dar, ¿no? Tanto desde el punto de vista, digamos, comercial, como personal, como de descubrimiento, de conectar personas, ¿no? De crear una comunidad. O, por ejemplo, yo creo que las comunidades, estas comunidades de emprendedores o coworkings, o incluso esta, es que me sale el nombre en gallego, pero no me sale en castellano, estos grupos, ¿no? de emprendedores que se unen y trabajan juntos por un objetivo común, pues está muy guay que podamos hacer incluso desde un coworking, un podcast que cada uno hable tal, que nos entrevistemos unos a los otros. No sé, yo le veo infinitas posibilidades. Mm, Cuando tengo una cita con un cliente, yo normalmente le pregunto, ¿no? Su por qué y su para qué, y trabajamos en eso.
Y tengo que decirte que muchas veces yo no le veía sentido a lo que me proponía la otra persona y hemos seguido trabajando y a veces llegamos a la conclusión de que sí y otras llegamos a la conclusión de que no, que era Mm, mejor que pusiera sus esfuerzos en otra cosa. Porque claro, también te digo, el 90% de los podcasts no pasa del tercer episodio. ostras, Y es una estadística demoledora. sí, A lo sí, mejor si tú no has invertido nada, era un poco una risa y te pusiste ahí y tal, pues te queda ahí. Pero si tú le has dedicado tiempo, recursos, ilusión y ves que no sale, pues a lo mejor es que no era el camino ese y te puede frustrar más que acompañar, ¿no? claro, Y tan solo el 1% de los podcasts que se inician pasan del episodio 21. wow, Entonces, claro, hay millones de podcasts en la actualidad. Es importante que tú pienses qué es lo que quieres conseguir, ¿no? claro. Por ejemplo, ahora que el tema de la publicidad con Meta se está poniendo muy complicada y que ya a lo mejor esas búsquedas de leads tan agresivas, pues hay con muchas personas que no conectan porque se hace como un marketing más amable, a lo mejor más cercano, pues tú con tu podcast, con tu email marketing, con unas redes sociales trabajadas, pues puedes trabajar y es a lo mejor más lento, ¿no? Que Ujú, estas cosas en orgánico van un poco más lentas, pero puede ser también un buen recurso para alcanzar tus objetivos, ¿no? Abrirte paso, que te inviten a eventos. Yo doy un montón de charlas sobre podcasting que me flipa porque es como compartir ese conocimiento, ¿no? Yo al final ahí me siento, pues, que esa profe que llevo dentro, que sale, y a mí me gusta el escenario además, creo que tengo facilidad para comunicarme, para explicar bien, para poner ejemplos, para que la gente no se aburra, ¿no? O eso me transmiten las personas que vienen a mis formaciones, a mis charlas. Y pues eso a lo mejor también te puede interesar, ¿no? Pues ir a un coworking a dar una charla, a una asociación de empresarios a dar una charla, a un evento a dar una charla. No sabes lo que va a salir de ahí. totalmente. No, sí, sí, vamos, o sea, para mí ya te digo, para mí es que es una maravilla. Entonces yo también, o sea, no dejo de recomendarlo. Quien verdaderamente tenga ganas y lo quiera hacer, que se deje de miedos, que se meta en ello, porque es lo que dices tú, o sea, beneficios hay a patadas, pero además luego el hecho de que a mí por lo menos, a mí me resulta tan gratificante hacerlo, o sea, ya el hecho de hacerlo me encanta, o sea, me encanta. Yo el día que grabo podcast disfruto mucho más que el día que lo publico. Sí, yo también. Ya. Para mí lo mejor de hacer podcast es grabar el podcast o cuando alguien te invita a su podcast o cuando, pues tengo una amiga, por ejemplo, que hizo un funeral en vida y bueno, Wow. ella tiene una enfermedad y quiso hacer un funeral en vida para que todos estuviéramos acompañándola a las personas que ella más quería. Hicimos ese día lo que a ella más le gustaba, ¿no? Pues bailar, tuvimos una clase de baile, comimos todos juntos, las cosas que a ella más feliz le hacían. Y una de las cosas que más feliz le hacen es hacer podcast. Ella es Cheil y tiene un podcast que se llama Un tic en el ojo, por si queréis ir a echar un vistazo, que os Sí. encantará, ya os lo digo. Y entonces fue sorpresa porque los que fuimos allí fuimos a ciegas, no sabíamos lo que iba a ocurrir. Yo obviamente sabía que iba a hacer un podcast con Jail porque ella me lo pidió con antelación, pero para el resto fue sorpresa, igual que para mí lo fue el baile, otras cosas. Y fue súper bonito estar allí, 20 y pico personas, estaban sus padres, amigas, familia, y grabamos un podcast en directo, pues en el que Cheil hablaba, pues eso, de cómo, qué le había llevado a hacer esa celebración y cómo estaba viviendo la enfermedad y un montón de cosas más. Es un episodio, bueno, súper, está en mi página web, también es maravilloso. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí, a la SEU de 2021, que estaba muerta de miedo antes de darle al botoncito rojo, que iba a vivir experiencias así? Ya, ¿eh? Sí, Guau. Y muy intensa, además, está en concreto. Wow. Qué pasada. No lo he visto, iré a verlo, me lo anoto. Y tú también te lo anotas. sí. Vale, pues Seu, ahora lo que sí que quiero es un poco que vayamos a ese proceso, ¿vale? Para esas personas que no están familiarizadas con el proceso, ¿podrías explicarnos brevemente esos pasos básicos que conlleva crear un podcast? Vale, uno de los problemas que me encuentro con mis clientes es que cuando quieren subir un vídeo, lo ven facilísimo, lo suben a YouTube. Pero en el podcast no es así. Hay un montón de plataformas. Entonces uno está perdido porque no sabe cómo gestionar eso. Entonces, esto que voy a explicar es súper básico, pero a mí me costó mi tiempo descubrirlo. No, y seguro que aquí hay mucha gente que no lo sabe, así que sí, sí. Claro, claro. Por eso te digo que muchas veces que alguien que ya ha pasado por ese camino te lo cuente, te lo simplifica un montón. Entonces, Mm, em, cuando tú subes un... O sea,
los podcasts necesitan como un hosting, ¿no? Una casita Ujú. donde tú los guardes allí, pues como si fuera una biblioteca que tú vas poniendo cada libro ahí. Entonces tú necesitas un hosting que puede ser Spotify, puede ser iVoox, puede ser tu propia página web y ahí subes el archivo de audio íntegro del podcast y generas una cosa que se llama RSS Feed, que es como el DNI del podcast. Y entonces tú imagínate que usas Spotify de hosting. Entonces tú vas allí, te registras y te das de alta como podcaster y subes el episodio íntegro de audio, el archivo de audio o de vídeo, que también te lo permite. Y luego quieres que se publique en Podimo, en Apple Podcast, en YouTube y en iVoox. Vale, pues lo que tienes que hacer es ir a cada herramienta, registrarte como con usuario y contraseña y decirle, oye, soy Seu, mi podcast se llama Quedamos para un café y este es su RSS feed. Entonces, bueno, la aplicación te la autentifica y luego es como magia. Cuando tú haces todo ese proceso y subes el archivo de audio, automáticamente se distribuye a todas las plataformas. No tienes que subir el archivo a cada plataforma, sino que ya automáticamente con ese Eso es enlace. interesante, porque hay mucha gente que piensa que sí, que ha de hacerlo una por una. Pues no, es por eso te digo que es, entonces tú haces ese paso inicial la primera vez en 3, 4, 5, 6, las plataformas que quieras, y luego solo tienes que hacer ese proceso. Y luego lo que es otra cosa que genera bastante dificultad es cómo grabo, ¿no? ¿Cómo edito? Bien, Ujú. pues para grabar, fácil. Yo lo que propongo siempre a mis clientes es que antes de invertir, lo intenten con lo que tienen por casa. Tenemos teléfonos de última generación. Tengo una clienta que se grabó la primera temporada entera con el iPhone. Mira, Tenemos un portátil, tenemos una webcam, a lo mejor algún micro que en algún momento hemos utilizado. Probar la calidad que da claro. lo que tenemos por casa. Y si no, o sea, hay micrófonos en Amazon súper económicos. Bueno, en Amazon o donde sea, ¿no? Digo Amazon porque al final vamos todos Sí, allí, pero desde 40, 50 euros, desde una pequeña inversión, puedes comprar un buen micrófono. total. Y luego nos da miedo editar, ¿no? Y yo hay dos herramientas súper facilitas que recomiendo siempre. La primera se llama Audacity, es un programa gratuito que se puede instalar tanto en Windows como en Mac, que es como, o sea, súper, súper fácil, súper intuitivo. E incluso si quieres grabar ya en el propio Audacity, tienen como las grabadoras antiguas de cuando éramos niñas que grabábamos las canciones y tal, pues los mismos botones, el circulito rojo para grabar, el triangulito para darle al play, súper fácil. Qué Ahí guay. puedes tanto grabar como editar. Y luego hay una que es un poco más compleja, que también es gratuita y que solo está disponible para dispositivos Apple, que se llama GarageBand. Con cualquiera de Ujú. esas dos, Sí, tú puedes editar tu podcast, exportarlo al formato que consideres y ya tenerlo. Y luego, pues siempre viene bien a lo mejor una musiquita para la entradilla, no sé, bueno, claro. las que escuchen podcast lo sabrán, ¿no? Pues hay, por ejemplo, Audio Jungle es una página en la que tú puedes comprar una música con licencia compartida desde $1, o sea, muy, muy asequible, y tener tu propia música para tu proyecto sin infringir derechos de autor, ¿no? Sobre Claro. la música. Y bueno, para quien quiera profundizar un poco más, tengo un recurso gratuito en mi web. Mi web se llama llámameseu.com o seupodcast.es. En cualquiera de las dos le va a llevar al mismo sitio. Y hay un recurso gratuito en el que a través de 4 audios, como no podía ser de otra manera, pues explico cómo dar esos primeros 4 pasos para crear el podcast. Esa es la estructura del que iba a ser mi curso de podcasting, que se ha convertido en un recurso gratuito de mi web para todas las personas que estén interesadas en empezar. Y oye, pues ese puede ser un buen principio, gratuito, bien explicadito, fácil y como diría Arguiñano, con fundamento. Madre mía, madre, o sea, ¡guau! Mucho, mucho estás dando, ¿eh? Bueno, pues ya tú ya que lo estás viendo, ya sabes dónde tienes que ir. Si realmente te apetece empezar con un podcast, vamos, es que ese uno te lo puede poner más fácil, o sea, en bandeja. Fácil, fácil. Súper. Vale, Seu, pues ofreces también servicios como el podcast llave en mano en Sí, 21 días, sí. ¿vale? Que lo estaba yo ahí echando un ojillo. Cuenta un poquito en qué consiste y qué hace que este enfoque sea también ideal para alguien que está buscando, pues esos resultados efectivos. La idea de este servicio es, yo me encargo de todo, tú solo tienes que pasarme las grabaciones, yo te voy guiando en todo el proceso ¿Sí? y en 21 días, desde que nos reunimos la primera vez, publicas el primer episodio de tu podcast. A veces, cuando un proceso es muy largo y muy complejo, desfallecemos por el camino. Sí. Entonces, mi idea es que sea muy fácil. Entonces, yo me encargo de todo, pues de la carátula, de buscar esa
melodía, ¿no? Esa sintonía que te decía, de redactar incluso los textos de presentación y de finalización, de crear, de dar de alta el hosting, de conectar las otras herramientas, de incluso mandarle tutoriales para que sepa cómo tiene que grabar, a qué botón se le da, probamos con lo que esta persona tenga en casa y pues un poco todo lo que he explicado. Y si no le funciona, pues le digo, le recomiendo, ¿no? Pues micrófonos que yo tengo, herramientas que he probado que puede comprar en función de su rango de precios de inversión. Y finalizamos esos 21 días publicando el primer episodio de su podcast. Qué guay. Es muy emocionante porque es como que en 20 días solo tú ya lo ves ahí, ¿no? De no tener podcast, ya Claro. tienes un podcast y has publicado el primer episodio. Entonces, bueno, les acompaña en todo ese viaje, buscar un nombre que a veces es muy complejo, pues estar pendiente de cosas en las que a veces no pensamos, como que ya exista un podcast con el nombre del nuestro o que incluso sea registrado y entremos en un problema de copyright. Pues todas Claro. estas cosas en las que uno desde fuera, por inexperiencia, no piensa, y yo, como he transitado este camino conmigo misma y con muchos clientes, pues ya he reparado en todas esas cuestiones a tener en cuenta. Y finalizamos el proceso, ya te digo, publicando el primer episodio. Jolín, qué guay. Además, o sea, eso con un acompañamiento muy de la mano y súper rápido. Sí, Ostras, está súper, súper guay. sí. Yo creo que es un servicio que está muy bien montado, muy fácil, muy cómodo. Al final el cliente pues te tiene que dar pues el logo, el kit de colores, pues yo le paso a lo mejor 4 o 5 músicas, pues tiene que elegir una, Claro. alguna cosilla hay que trabajar, ¿no? Pero básicamente es eso, grabar y salir adelante y no enredarte en excusas en no sé, no sé, no sé, no puedo, no puedo, no puedo. Mira, no tienes excusa porque solo No. tienes que hacer lo que te digo en el correo, ¿sabes? Eh, Bueno, es que es eso, es que más fácil no lo puedes poner. Así que quien no quieras, porque ya cuestión de que no quiere o porque se tiene que trabajar esos miedos, que bueno, sí. Seu también te puede ayudar porque encima también hace esa parte de coaching, así que Es que hago mucho coaching con los clientes, mucho, mucho coaching, claro. en todas las áreas, ¿eh? O sea, yo he descubierto que incluso antes de yo formarme como coach, de hecho, cuando me entrevistaron para acceder a la formación de coach, la persona que me entrevistó me dijo, tú ya eres coach, pero no lo sabes. Y digo, qué fuerte, me dejas tal. Entonces, esos puntos, una vez más, que encajan, ¿no? Claro, total. Es que al final cuando lo eres y ya está. Luego ya es cuestión pues de ir perfilando cositas, ¿no? Pues como esto, ¿no? Hay gente que tiene muchas ganas de hacer un podcast y quiere hacerlo y es muy válida para ello, pero le faltan pues esa parte técnica que luego hay que ir aprendiendo. Y todas estas partes que tenemos, pues, de culpa, de exigencia, del síndrome de la impostora, yo creo que eso nos pasa a cualquiera, prácticamente cualquier día, ¿no? Y en una sociedad de tanta prisa, tanta inmediatez, eh, pues la promesa de que tú en 21 días lo vas a tener, lo vas a ver, va a ser una realidad, y es real. Es decir, si la persona, si el cliente en este caso, ¿no? Pues sigue todo, porque ya sabes cómo va esto, ¿no? Tú a lo mejor mandas un correo y tardan en responderte 10 días. Pues claro, es que así no se puede avanzar, ¿no? Pero No. ya te digo que tengo experiencia, que lo hemos hecho así, que hemos publicado el primer episodio y que es una satisfacción y una felicidad inmensa cuando llega el día de publicarlo. En este caso sí que disfruto mucho más el día de publicación, ¿sabes? En mi podcast Claro. disfruto muchísimo el día de grabación, pero en los de los clientes de la productora, cuando sale ese primer episodio es como, wow, ¿no? Y de hecho, con el Instituto de Torrejón de Ardoz que te comentaba, que trabajamos Ujú. el año pasado, fue, al final, bueno, pues se complicó el proceso, ¿no? Y estábamos viendo que llegábamos al final de curso y que no habíamos publicado ningún episodio. Y entonces, bueno, les propuse, ¿no? A los profesores con los que trabajaba y al director publicar al menos un episodio el día de la fiesta de fin de curso y celebrarlo, ¿no? Y bueno, al final nos vinimos arriba y no solo publicamos el episodio ese día de la fiesta, sino que grabamos un podcast en directo en el cole, en exclusiva para los padres de los alumnos, entrevistando a 2 profesoras del centro. Qué Entonces se pueden guay. hacer cosas maravillosas. Total, total. Jolín, cómo mola. Qué guay. Vale, pues quería preguntarte cuáles son también los errores más comunes que tú has ido viendo en la creación de podcast y sobre todo cómo se pueden evitar. Mm, bueno, lo que más me encuentro es grabaciones con mucho eco, Vale. que grabamos en espacios con eco y eso es muy difícil de recuperar en edición. Ujú. Bueno, mala calidad de las primeras grabaciones, pero eso lo podemos trabajar. Mm,
no te creas que la gente cuando se pone es tan entusiasta, tenemos tantas herramientas, que al final el proceso es mucho más sencillo de lo que pensamos. Pero ¿Sabes? bueno. Porque yo todas estas cosas las trabajo previamente antes de grabar y, y no se me ocurre así. Al final eres tú mismo, haces lo que te gusta y todo se puede arreglar en edición con la IA. Yo hay alguna grabación que yo pensaba que iba a ser irrecuperable, pero bueno, hay herramientas para corregir y no sé, quizá no se me ocurre nada. No sé si me queda en blanco No, o... no, está perfecto, porque al final, pues bueno, mira, más motivos todavía para decirle a la gente, anímate, que venga, que esto no es como otras cosas que sí que pueden tener más problemas o más dificultades, sino que, oye, que es ponerse, al final es eso, y Sí, seguir paso a paso, mm, pero vamos, así no se me ocurre nada más. pues genial. Vale, pues Seu, también he visto que eres una gran defensora en cuanto al tema de la calidad en la producción, ¿vale? Que eso al final pues es evidentemente bastante importante, marca mucho la diferencia. Entonces, ¿por qué crees que, bueno, al final es evidente, ¿no? Pero que es importante invertir en una edición profesional y luego, ¿qué diferencia puede también marcar esto de cara al éxito del podcast? Bueno, yo como buena persona autoexigente que soy, pues me gusta buscar la excelencia en todo lo que hago, ¿no? Yo los primeros episodios de mi podcast los grabé con un micrófono del karaoke de la Wii de mi hija, ¡Qué bueno! ¿vale? Porque estaba viendo que lo único que hacía era ponerme excusas cuando tenga un micro bueno, cuando tenga... Entonces dije, no, se acabó, vas a empezar a grabar con lo que tienes. Y el episodio 1 de mi podcast está ahí, y el 2 y el 3 y el 4 y luego he ido cambiando de micrófono, he grabado en estudio, he grabado en directo, he grabado por Zoom, bueno, de mil maneras, ¿no? Porque creo que ahí está la gracia también de experimentar. Claro. Y a ver, yo apuesto por la calidad y apuesto por la excelencia en todo en mi vida. Y con la cantidad de podcasts que hay, creo que hay dos cosas que son fundamentales, que son generar un buen contenido Ujú. y hacerlo con la mayor calidad posible. La experiencia nos demuestra que hay personas, por ejemplo, Charuca, que me perdone si escucha esto, pero Charuca hasta esta temporada grababa con una Tascam allí en su cocina, luego se compró unos Rode tal, la calidad del audio era bastante mejorable. ¿Cuántos miles de personas escuchan a Charuca? Porque su Claro, contenido es imbatible, ¿no? exacto. Entonces, ahora ella está trabajando con Sune, con un podcaster, un compañero que tiene una productora que trabaja súper bien y tal, y bueno, se nota la calidad del sonido, pero hasta ahora ella lleva cientos de episodios con esa calidad y le funcionaba. Pero es verdad que tú cuando escuchas un podcast nuevo, cada vez hay más calidad, cada vez hay más, no me gusta decir la palabra contenido, pero cada vez hay más oferta, no más podcasts disponibles. Y a lo mejor, si tú vas en el tren, por ejemplo, y no escuchas bien el podcast, pues lo más probable es que dejes de escucharlo y ya no vuelvas a él. Claro. Entonces, bueno, pues ahí puedes perder un potencial cliente y todas las recomendaciones del boca a boca, que nos guste o no, vamos muy de guays de marketing online y no sé qué, y el boca a boca sigue funcionando Pero total, igual exacto. que siempre, ¿no? Sí. Entonces, yo apuesto por la calidad. Ya, como te comentaba antes, mi referente es Cristina Mitre. Chris graba en su casa, tiene unos micros y un dispositivo para grabar. Y su equipo, ella vive en Dubái, y su equipo que está en España, a cada invitado le mandan el mismo micro que utiliza ella y Ujú. la misma grabadora. Bueno, todo igual, con el coste de logística y gestión que todo esto supone, porque ella graba Ya un es lo podcast que... a la semana. Sí. Entonces, claro, los podcasts de Cristina Mitre, la calidad del audio de Cristina Mitre, para mí es de lo mejor que hay en el mercado. Luego está el de Vidas Contadas, por ejemplo, de Enrique Sánchez, que graba en un estudio, en Here Comes the Sound, en Barcelona, que es un estudio fantástico. Sí, es amigo nuestro, de hecho, de mi Ah, pareja, sí. no, de él, sí. No, Eh, no eh, Enric, no Enric, el chico que lleva el estudio, Tony. ah, pues yo grabé allí, grabé dos podcasts ¿Ah, allí en el sí? estudio con él, sí. Bueno, ese día estaba un técnico porque él tenía una visita escolar. Bueno, aparte que es un sitio maravilloso porque es un búnker de la guerra civil, un sitio de piedra precioso. Ah, pues dale saludos de mi parte que... Saludos de Seúl, le digo Y sí. estuvo en el podcast de Chey, fue él el que vino a microfonarnos. Ah, qué bueno. O sea, bueno, ya ves que esto es un, al final esto es Es un todo patio de familia, vecinas. ¿eh? Como decía la Forte, esto es un patio de vecinas. Pues yo qué sé, hay podcasts que tienen eso, pues súper calidad, que da gusto escucharlo, ¿no? Y yo con mis clientes a veces cuando a lo mejor se enfurruñan un poco porque les digo que hay que mejorar un poco o tal, les digo, mira, haz la prueba del coche. Tú escucha tu podcast en el coche, porque
lo ideal es escucharlo sentado con los cascos puestos, sin nada que te moleste. Pero al final yo escucho el podcast conduciendo, cocinando, con el extractor puesto, cuando salgo a caminar, cuando... Es lo que te iba a decir por la calle, yo muchas veces por Claro, la calle. entonces, si no tiene una calidad tal que no pase la prueba del coche, pues hay que mejorarlo. Y también soy muy fan del antes hecho que perfecto. Sí, yo Si también. tú en ese momento estás en tu tope de calidad, como estaba yo en mi episodio número 1 con el micrófono del karaoke del Wii de mi hija, está perfecto, ¿vale? Ahí Así es. todo lo que puedes hacer es mejorar. Algunas veces me ha pasado que no se grabó bien, que tuve que repetir. Me pasó incluso en un evento que hice en directo en Madrid, que vino una persona y tuvo un problema con la grabación. Quiero decir, estas cosas pasan, pero vamos a gestionarlo con la mayor naturalidad posible y dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues sí, apostando por la calidad, pero sin que ese ideal de calidad nos paralice Frene, y claro. nos deje en el proyecto en barbecho. Sí, sí, no, yo totalmente, o sea, lo veo así. Aparte que al final, una vez empiezas, ya poco a poco vas a ir viendo, oye, pues mira, pues podría mejorar esto, podría mejorar aquello. Y quizás el día que has empezado un año más tarde, dices, wow, todo lo que he avanzado, todo lo que he crecido, pero al final es eso, bueno, ir viendo qué es lo que vas necesitando. Y hasta que no empiezas, no lo puedes ver, evidentemente. Así que Efectivamente. bueno, Y hablas con uno, hablas con otro. Oye, ¿y tú cómo grabas? ¿Qué micro utilizas? Me encanta cómo claro. utilizas tu podcast, cómo lo haces. Al final eso, pues vas aprendiendo, te vas enriqueciendo de, pues del aprendizaje de los demás también, ¿no? Total, bueno, yo aquí estoy aprendiendo un montón contigo, así que ya te lo digo. Y Pues me seguro alegro, me alegro. que quien nos esté viendo y quiere hacer un podcast, o se mete directamente, sigue esos cuatro pasos, o directamente dice, no, no, voy contigo, llave en mano. Así que, bueno, bueno. Vale, pues Seu, también quería hablar de ese servicio de consultoría, ¿vale? Que dices tú que es ese empujoncito, digamos, necesario para aquellas personas que están atascadas. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas dudas o bloqueos más comunes que te llegan de las personas que quieren iniciar, digamos? Ok, sí, que quieren empezar. Sí, aquí lo que más me encuentro es, no sé con qué micrófono grabar, ¿Vale? no sé cómo editar, Ujú. no sé qué contenido generar, de qué puedo, cuántos episodios, cuándo los publico, dónde los subo. Encuentro mucho estas dudas. Pero en el fondo, fondo, lo casi común que tienen todos los clientes de la consultoría es que tienen miedo. Necesitan que alguien les diga que es posible. Ya, ¿eh? Es que sí, que está muy bien que alguien te recomiende un micrófono y es una información muy valiosa. Pero ¿cuántos tutoriales de YouTube hay? Listado de los 10 mejores micrófonos. Y al final necesitas a alguien que te diga, pues mira, yo trabajo con este, además yo tengo varios micrófonos aquí, entonces yo en la consultoría te lo enseño, te digo, mira, yo he trabajado con este que está muy bien para esto, tengo este otro que vale para tal, entonces bueno, la gente, pues eso al final te da tranquilidad, ¿no? Esa mano amiga de confianza que te dice cómo resolver el problema que tú tienes. Claro. Creamos a veces un calendario de forma conjunta cuando vamos a publicar. Otra opción que doy también es pues oye, no te comprometas contigo misma a hacer un podcast cada semana. Eh, Lanza una primera temporada de 8 episodios, de 10 episodios, de 12 episodios, ¿no? Y los preparas durante 2 o 3 meses. Lanzas esa primera temporada publicando una vez a la semana y cuando acabe la temporada ya valoras cómo sigues. No tienes que crearte ya. Y es como que lo ves acotado en el tiempo y dices, oh, pues me parece buena idea. Luego ya valoraré. No es, no, empecé un podcast y lo dejé. No, yo me propuse hacer una temporada, la hice y a lo mejor se queda ahí y no la haces nunca más. Y está bien, seguramente te habrá servido para algo, ¿no? Claro, total. Es eso, al final es empezar, es comenzar, pero es eso, si puedes hacerlo, digamos, pues, bueno, con unas pautas, con unos pasos y con alguien de la mano, pues mejor todavía. Vale, También pues hay personas que están grabando y no, me ha pasado también que estaban poniendo el micrófono al revés o mal orientado. Y decía, jo, es que tengo un micrófono muy bueno, pero que no me da la calidad que se no me suponía que sirve. me tenía que dar, ¿no? Entonces digo, ¿cómo lo pones? Enséñame cómo lo tienes al revés, no me fastidies, ¿sabes? Esas cosas que a veces no sabes a quién preguntar. Estás solo y dices tú, joder, no me funciona esto, ¿cómo hago? Pues eso lo vemos mucho en consultoría. La importancia del acompañamiento. Mm. Vale, pues quería que también nos hablaras un poquito de ese quedamos para un café que has mencionado antes, ¿vale? ¿Qué temas tratas en este podcast y qué tipo, digamos, de audiencia sueles atraer? Porque bueno, eso también dependerá un poquito de las personas a las que entrevistes, ¿no?
Sí, mi audiencia, por lo que me dicen así los informes del hosting donde subo el podcast, son mayormente mujeres entre 40 y 65 años. ¿Vale? Y yo lo que hago es, pues, personas que conozco, que me despiertan curiosidad, de las que quiero saber más. Y vamos ya por el episodio 93, me parece. Wow. Cuando cumplí 44 años, allá por 2021, me regalé el podcast, lo publiqué el primer episodio el día de mi cumpleaños, el 5 de mayo. Y desde ahí, pues nada, mejorar, optimizar y personas que me interesa conocer más. Por ejemplo, los dos últimos episodios es un atleta que tiene discapacidad visual y Asperger, un trastorno del espectro autista, y le Ujú. encanta correr, le hace sentir libre, hizo el Camino de Santiago en tándem. Y bueno, me Wow. pareció una historia fascinante que me recomendó Noelia, una amiga, y bueno, vino al podcast y quedó un episodio súper bonito. Y me habló tanto de su guía, de la persona que lo acompaña para que él pueda correr, que contactamos con su guía y le preguntamos si le gustaría venir. Pues el siguiente episodio nos cuenta el guía que acompaña a Víctor en las carreras, que se llama Felipe, y además le acaban de dar un premio hace poco por esta labor altruista que hace, y nos contó pues un poco su perspectiva de guía de personas con discapacidad visual. Hay episodios muy, muy variados, pues Cristina Rojas, que tú conozcas, que acompaña a personas que tienen miedo a conducir, está Janet, que es mentora de Instagram y una disfrutona de la vida, que una Como mujer súper tú. y muy alegre. Mm, me gusta mucho, en general, la gente que hace cosas en vez de ponerse excusas, ¿vale? Sí. Por ejemplo, hay un chico, Felipe, que es prácticamente ciego y tiene bastante sordera y se dedica a viajar por el mundo porque le encanta viajar, a hacer documentales que publica en YouTube de cómo es la situación de las personas con discapacidad en otros países. Y claro, este chaval con 30 y pico años, a raíz de un tumor, se quedó prácticamente ciego y prácticamente sordo y en vez de meterse en su casa y decir, mi vida se acabó, no, él vive solo, hace su comida, limpia su casa, viaja por el mundo, no viaja ahí a Barcelona o a Asturias, no, no, Colombia, Amazonas, o sea, sitios que siempre me recomienda, ay, no me va a salir ahora el nombre del país, un país tipo Corea, pero no es Corea, pero no me sale el nombre ahora del país, Irán, Ah, que vale. Irán es su destino favorito. Entonces, esa gente te abre las ventanas a otro mundo, a otras situaciones. Y bueno, personas que han escrito libros, compañeros de la mentoría, amigos, es que bueno, pues un poco, mi hermana siempre me dice que ve mucho desarrollo personal. Y digo, claro, pero es que es una cosa que a mí me fascina y al final mi podcast habla de mí. Tú escuchas mi podcast desde el episodio 1 del año 2021 hasta hoy y está Esther, la persona con la que me formé en el Instituto de Asistencia Virtual, Yolanda, de Cero Tontería, la primera persona que confió en mí antes que yo misma, con la que sigo trabajando hoy en día. O sea, es como una radiografía de mi vida y es un poco un legado a mis hijos también, ¿no? Yo siempre soñé con escribir un libro, ¿no? Que trascendiera, que quedara ahí cuando yo no estuviera y creo que mi legado es el podcast. El día que yo no esté, mis hijos podrán escuchar mi voz, podrán conocerme, ver cómo hablaba de ellos, porque al final hablas de tu vida, ¿no? Y creo que de hecho, cuando es el aniversario del podcast en mayo siempre hago un episodio especial y el del segundo año lo hice con mi hija me entrevistó a mí. Mm. Joder, ese episodio es súper especial para las dos. Y ahora, el año que viene, mi hijo, que tiene 13 años, me ha dicho que si yo quiero, él está dispuesto a hacer el especial, ¿no? Del cuarto aniversario. Jolín, mi hijo es un niño súper tímido, que habla poco, tiene 13 años, ¿no? Y que haya tenido la sensibilidad de ver, ¿no? Lo importante que es para mí el podcast, que siempre hago algo especial por el aniversario, que se haya anticipado y me haya dicho, mamá, el año que viene, si quieres, lo hago yo. Pues es que me parece un regalo de la vida. Total. Y Jo. pues Guau, es que se me pone hasta la piel de gallina. Es que es súper, súper bonito, Seu. Y aparte es que es eso, cuando haces algo con esa pasión, con esas ganas que lo transmites, pues es eso, es que a la gente también se le pega. mm, Qué bonito, qué sí, sí, y bonito. te lo dicen, te dicen cómo me gusta tu voz, cuánto me relaja. Tengo bueno, una persona que es alumna de una de las formaciones de Yolanda que dice, que no sé si tomármelo a bien o mal, ¿eh? Me dice, te pongo para dormir. Digo, No, eso tienes que tómatelo para bien. desarrollarlo. Y dice, es Tómatelo que... para bien porque te digo, yo por ejemplo que utilizo mucho las meditaciones, ¿no? Para dormir, te digo, no cualquier voz sirve. O sea, tiene que ser una voz bonita, una voz que casi que te acune, o sea, quiero decir, te lo puedes tomar muy, muy bien.
Sí, sí, No, estaba ya bromeando, yo me lo tomo súper bien, ¿no? súper. Pero ella me decía eso, decía, me das tanta paz. Y claro, a mí me parece increíble, ¿sabes? O alguien que te dice, pues tuve que hacer un viaje a no sé dónde porque estaba mi madre enferma y me acompañaste las 4 horas de coche, o estoy aquí en el hospital con mi madre y estoy escuchando tus podcasts, o sea, y luego recomiendas, ¿no? Pues a uno, a otro, a tal. Tengo un episodio súper bonito de Patri Cañamero, que lo grabamos en agosto en el especial que hice en verano, que Patri es enfermera en su trabajo, digamos, por cuenta ajena y por cuenta propia es enfermera del alma, ¿no? Te acompaña en este proceso de desarrollo personal. Y ella me decía lo mismo, me decía, voy por el hospital y a veces escucho a los pacientes escuchando mi podcast y les puedo recomendar, oye, escúchate el episodio tal que hablamos de eso que te está pasando. Entonces, al final es como que el podcast es más grande que tú, ¿no? Para ChatGPT es mucho más importante mi podcast que yo y además me permite también esa intimidad, ¿no? Yo públicamente no suelo hablar, pues puedo contar alguna anécdota de mi familia y tal, pero no soy la típica persona que comparte toda su vida, cada sitio que va, lo que cena, su marido, su familia. No es mi perfil en redes Sí, no, yo sociales. Y igual, para mí eso es importante. claro. Entonces puede ser importante para muchas otras personas que a lo mejor son tímidas o que no les apetece contar esa parte. A mí no me apetece. No creo que mi marido estuviera cómodo si yo pusiera una foto suya cada vez que vamos a cenar. Pues a lo mejor a otro marido le encantaría, pero en nuestro caso no es así. Y yo por encima de todo quiero proteger a mis hijos y que mi marido esté a gusto conmigo, ¿no? Creo que no es tan Evidentemente, descabellado. Entonces total. es muy cómplice el podcast para eso, porque como te decía antes, las personas que escuchen los 90 episodios de mi podcast me van a conocer súper bien. De hecho, mi hermano una vez me dijo, tía, que yo no sabía esto de ti. Pues no coincidió, ¿sabes? Te entero por el podcast. Claro. Qué guay, no, sí, sí. La verdad es que es una maravilla. Y además es que es eso, te ve tanta pasión que wow. Mm. Vale, pues como emprendedora, Seu, también eres eso, team leader, coach de mentalidad. Em, bueno, ya nos has dejado claro un poco ese papel que juega el desarrollo personal, ¿no? En tu vida, pero ¿cómo crees que esto también impacta en el éxito de tu negocio? Para mí es fundamental. Yo creo que no puede haber éxito personal si no tienes un desarrollo personal trabajado, porque todas las miserias que tú no hayas querido resolver en tu vida personal se te van a presentar en la vida profesional. Y Así. nosotros conocemos a varias personas en común que les ha ocurrido. Y al final solucionando temas de... Decía Marian Rojas Estapé, la psicóloga esta que, Me por cierto, encanta. tiene el podcast más escuchado de España. Ah, sí, es el más escuchado, no sabía. Bueno, sabes que este ranking va cambiando, pero de los más escuchados, sí. Ok, Que somos como, cuando somos niños, es como que encendemos una grabadora, ¿no? Y grabamos todo lo que nos dicen, sí, ¿no? Y de mayores, esa grabadora la paramos y le damos a reproducir. Entonces, escuchamos continuamente todo lo que hemos grabado de niños. vale. En primer lugar, tú no eres la misma persona que cuando tenías 5 años. No, Y puede ser que tus padres te dijeran que eras vago, que eras perezoso, que nunca ibas a conseguir nada en la vida, por lo que fuera de sus circunstancias, pero que tú no estés en ese punto. Entonces, considero que hay muchas cosas que tenemos súper grabadas a fuego dentro que sí, podemos trabajar, con las que podemos mejorar. Para mí es como magia. Yo en las sesiones de coaching, que a veces la gente se emociona y llora y tú tienes que aguantarte ahí firme y ser esa roca que les da serenidad. Es alucinante ver cómo la gente se transforma cuando se da permiso para brillar y deja de creer todo lo que pensaba sobre sí misma que le había dicho otras personas y empieza a crear su propia historia, su propio universo y sus propias convicciones. Es como total, magia, es la única palabra que se me ocurre para definirlo. Y por supuesto creo que influye muchísimo en la empresa. Si tú no tienes una mentalidad fortalecida, estás seguro de tú misma, te sientas delante de una persona a venderle tu servicio, es que ya no vas a hacer nada porque te cagas de miedo por el camino. No vas a total, llegar a ese punto, porque todo lo vas a manifestar, lo vas a generar, te va a salir todo mal, porque no vas a estar preparado para que llegue ese momento y decirle, yo te puedo ayudar, yo puedo hacer esto, por, total. por mil movidas que tenemos ahí almacenadas y que son complicadas De gestionar, sí. de gestionar. Y además, hay una cosa muy importante que me da mucha tristeza y es que muchas veces conocemos mucho mejor a otras personas que a nosotros mismos. Bueno, total.
Yo en sesiones de coaching he llegado a preguntar qué te gusta, cuál es tu color favorito, qué legado te gustaría dejar, qué valores son importantes para ti. O sea, preguntas básicas Mm. de mi punto de vista, ¿eh? Cuidado, que aquí a lo mejor esas son las básicas para mí y para otras personas es de qué equipo de fútbol eres y qué marca de coches te gusta, ¿eh? Y que la gente no lo sabe porque nunca piensa sobre sí misma. Y es muy fácil, estas madres, por ejemplo, que se vuelcan en los hijos, es muy fácil ocuparte en otras cosas y no Y ocuparte de ti. desatenderte a ti, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y que también yo creo que vivimos en una sociedad, creo que cada vez menos, ¿eh? También es cierto, porque creo que hoy en día sí que ya la gente se está dando más cuenta de que hay que mirar más adentro y no tanto para afuera, pero sí que es verdad que venimos, pues eso, al final del estar pendiente de afuera, ¿no? Y yo, pues yo ya me conozco, yo ya sé quién soy, yo ya, y lo Claro, que dices tú, es incómodo, te claro, puedes encontrar con duele. respuestas que no te gustan. Y no hablemos ya de personas con algún trauma o alguna movida severa ya de terapia psicológica y demás, ¿eh? Estamos hablando del día a día de personas con vidas, digamos, normales, tranquilas, incluso buenas vidas, que se sientan muy afortunadas y muy privilegiadas, como es mi caso, que bueno, todos tenemos movidas en la vida, ya cuando llegas a los 50 pues te han pasado cosas. Si no te ha pasado nada, joder, qué pena también, ¿no? Has Pero estado metida en una jaula, a lo mejor. ya te han pasado cosas, entonces siempre tienes pues, situaciones que puedes mejorar y sensaciones y sobre todo ese sentirte poca cosa que me parece súper triste porque cada ser humano es valioso de por sí, cada vida es un regalo, personas que se sienten muy poca cosa, que no van al médico o que no se regalan nunca ni un paseo, ni un café con una amiga, ni un masaje, porque no se sienten merecedoras de nada. Yolanda siempre pone el mismo ejemplo, que es triste, pero es la realidad. La persona que se come siempre el huevo que queda peor frito, lo que sobra de la comida, ¿no? La que hereda la ropa de lo... Siempre nosotras lo peor, ¿no? Primero los tenis buenos para el niño, primero las actividades del niño. El que vaya a un gimnasio que te cagas, yo no puedo salir ni a andar. Siempre anteponiendo las necesidades de los demás. Y desde el amor propio se puede construir mucho, muchísimo, a nivel personal, profesional, en cualquier área que quieras trabajar. Con el coaching puedes trabajar cualquier área que sea. Nosotras estamos enfocadas en este momento y en esta conversación en el emprendimiento, pero todo se puede extrapolar a cualquier área. Desde luego, desde luego. Qué importante esto que has dicho, Seu. Sí, me parece súper bien porque aparte es eso, son muchas, sobre todo las madres, ¿no? Que se vuelcan en los hijos, se olvidan de ellas mismas y ya es como que ellas no tienen necesidades, no tienen gustos por nada, no tienen hobbies, no son. O sea, es como, Sí, no, sí. vive A mí también que me tu digan lo vida. que quieran, pero a mi hijo que no me lo toquen. Pues Sí, no, tú tampoco tienes por qué permitir según qué tipo de comentarios que te ofenden o que te faltan al respeto. Tu hijo, por supuesto que tampoco, pero tú tampoco. total, total. Pues sí, pues eso. Cuidémonos más y eso. Y Querámonos más, tengamos querámonos más, compasión exacto. de Y nosotras trabajemos en nosotras mismas, que es importante, que si no, luego las cosas no salen. Pues eso es normal, es que al final, si estás vibrando aquí, es muy difícil llegar aquí, es lógico. Vale, Seu, muchas emprendedoras tienen, pues eso, se enfrentan a esa letra pequeña, por decirlo de alguna manera, del emprendimiento, pues que al final hay muchos baches, evidentemente, o sea, hay muchas cosas que cuestan. Quien diga que el emprendimiento es fácil es que no ha emprendido, básicamente. Entonces, ¿podrías compartir algún consejo tú para mantener la motivación, sobre todo en esos días difíciles que dices tú, es que hoy ni me levantaba? cuando estábamos en pandemia, que estuvimos mucho tiempo en casa, Mm, fue difícil mantener la mentalidad alta. Y sí. entonces yo con mi hijo pequeño, que era muy pequeño de aquella, hicimos un listado de las cosas que nos gustaban hacer y que nos hacían felices. Ay, Entonces qué cogimos bonito. su listado, mi listado y buscamos las cosas que habían comunes. Entonces, había días que hacíamos esas cosas comunes, había otros días que yo probaba las cosas que a él le hacían feliz y otro día que él probaba las cosas que me hacían feliz a mí. Y creo que a veces se nos olvida hacer las cosas que nos sientan bien. Sí, Entonces, si tú un día te levantas pues muy agotado, con pocas ganas o tal, aquí dependemos de la vida de cada uno, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me ayuda mucho darme una ducha, darme un baño,
salir a caminar, escuchar Vale. música, me cambia mucho la energía, abrazar a la gente que quiero, em, irme a tomar un café. Bueno, yo no tomo café, pero ir a tomar algo a una cafetería que me gusta. em, Esas cosas, ¿no? Que a ti te sienten bien. Pues esos días que estás mal es el día que más falta hace que tú salgas a dar ese paseo, que te des esa ducha, que te prepares un desayuno bonito. Esos Claro, días que tú estás mal son los días que más necesitas. ¿Y eso qué es? Autocuidado. total. Si tu marido te dice o tu hijo te dice que tiene un mal día, ¿qué harías? Pues darle Cuidarme, un abrazo. claro. ¿Qué podemos hacer juntos para que esto sea más llevadero? Y a eso aplicártelo a ti misma, ¿no? Ser tu fiel compañera, quererte, acompañarte desde la compasión, no desde la exigencia, desde la lucha, desde la culpa, sino desde el de yo te entiendo, amiga. Esta vida hoy nos está dando por saco y nos está complicando muchísimo la vida. ¿Qué podemos hacer? Y hay días que lo único que se puede hacer es sentarte en tu cama, llorar un ratito, limpiarte la cara y decir, bueno, mañana será mejor. Y no pasa nada, no pasa nada. No podemos estar siempre felices. Y poco más te puedo decir, compasión, tratarte como si tú fueras tu mejor amiga, que en realidad lo eres, aunque no lo sepas todavía. Qué bonito. Mira, en la entrevista anterior tuve el honor de entrevistar a Mabel Laguna, que ella es una psicóloga, y hablábamos eso del tema de muchas veces mirar desde fuera, ¿no? Mirarnos desde fuera y mirarnos como si fuéramos eso, nuestra mejor amiga, ¿no? Y pensar, ostras, si mi mejor amiga estuviera así, ¿qué haría yo por ella, ¿no? O cómo haría yo para que estuviera mejor. Y es que es lo que tú estabas comentando ahora. O sea, al final, muchas veces nos tratamos peor que nuestro peor enemigo. Es como, no, trátate bien. Ostras, que es que eres con quien pasas toda tu vida. No le permitiríamos a alguien externo que nos dijera las burradas Para que nos nada. decimos nosotras. Si tú te levantas con un mal día, es que eres un desastre, vaya pinta que llevas, mira qué pelos, siempre igual, llegando tarde a todos los sitios, boom, boom, boom. Si te dice eso tu pareja, tu madre, tu hijo, tu tío, pues es probable que no se lo permitas y que le digas, oye, tío, ya está bien, ¿no? Claro, Y nosotras mismas, nuestro propio lenguaje interno es destructivo, 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 crítica, culpa. No puede ser. Desde ahí no se puede construir algo bonito. Cómo te hablas es súper importante y lo trabajo yo mucho en las sesiones de coaching. Palabras como, es que no sé hacerlo, no puedo hacerlo, no sé qué tal. Digo, "Shh". Añádele de momento. O estoy aprendiendo a, claro. que cambia totalmente. Todavía no, tal. Exacto. Sí, sí, sí. Es como tiene que ser, porque es que, a ver, nadie nace sabiendo y bueno, todo, cada cosa tiene su proceso, así que, en fin. Pero sí, somos muy duras con Muy nosotras duras, mismas. muy duras. Y queremos ser brillantes en todo el tiempo. Y porque nos lo han vendido así, que éramos superwoman, Sí, y no, no podemos. No podemos hacer todo. Hay que elegir. Yo, por ejemplo, mientras trabajaba por cuenta ajena, yo me volqué mucho en mi familia. Incluso estuve con reducción de jornada un montón de años, mi marido trabajaba un montón, incluso estuvo un año viviendo fuera, y yo era digamos, la que se encargaba de todo el tema logístico de la casa, de los niños, de los médicos, tal. Y en trabajando. detrimento, pues, de mi trabajo, porque le dedicaba menos horas. Y ahora es al revés. Yo ahora he decidido emprender, mi pareja es parte de este equipo, ¿no? De vida de mi familia, y él se está ocupando más, pues, de la casa, de la cocina, de las compras, de llevar al niño al colegio. Mi hija, pues ahora mismo que no está trabajando, también está ayudando un montón, y yo me dedico más horas a mi negocio. Y aunque en cada momento de la vida no había un equilibrio 50% cada cosa, que es como el ideal, pues no, para mí el equilibrio estaba en aquel momento dedicarle más a mi familia y menos al trabajo, y en este momento está en otro lado. Y para mí es un equilibrio, que a lo mejor otra persona desde fuera me dice, tía, qué ganas de complicarte la vida, trabajando más horas que antes, es tu película, no es mi película. Mi película es que yo a día de hoy estoy en equilibrio en la vida, le dedico a cada parcela lo que considero que en este momento para mí es bueno, Ujú. y con el apoyo de mi familia, igual que yo fui el apoyo de esa familia, pero muchas personas no habrían sido capaces de gestionar el cambio de rol dentro de la familia, ni por mi parte, ni por la de mi pareja, ni por la de mis hijos. Y aquí todo el mundo ya sabe lo que hay. Ahora, antes de grabar, les he dicho, chicos, no entréis, que voy a grabar, porque esto es una oficina, aquí se trabaja, no se puede Claro, entrar a cada minuto a molestar. Y a veces evidentemente. ni siquiera eso se permite en compañeras emprendedoras. No tienen ni un espacio propio para trabajar, ni se les permite estar en una esquinita, no se valora
su trabajo, se ve como un entretenimiento, cuando ellas lo que quieren es ayudar, ganar dinero y vivir de su negocio, ¿no? Y eso Sí. redundará en toda la familia, pero no se valora. No es mi caso, ¿eh? Pero sé que ocurre. Y ya te Mucho. digo, yo estoy contenta con ese equilibrio ahora. Qué guay. Pues yo me alegro mucho, mucho, Seo. Vale, pues ya para finalizar, que desde luego no es porque quiera, porque la charla me está encantando, o sea, y seguro que tú que lo estás viendo ahora también, porque además Seu es un encanto de persona. Seu, ¿qué proyectos tienes en el horizonte? ¿Vale? ¿Qué te ves haciendo? Yo qué sé, de aquí a 5 años, de aquí a 10, eso ya lo pones tú la fecha. ¿Y dónde te ves también, tanto en términos profesionales como en tu vida personal? Puedes contar hasta donde quieras, ¿eh? Sí, No, sí, no te voy a obligar a que cuentes más de lo que quieras. sí, sí. Pues mira, personalmente, hace unos meses que nos hemos comprado una casa, mi marido y yo. Ujú. Y bueno, es una casa que tiene jardín, está en una zona súper tranquila y nos vamos a ir a vivir un poco más al campo para conectar pues con esa tranquilidad, con esa vida Qué slow, guay, así más despacio y personalmente ese es mi proyecto así más inmediato, el irnos a vivir a la casa todos juntos, qué seguir guay. viajando en familia y haciendo las cosas que nos gustan y para nosotros es muy importante. Por ejemplo, en nuestra casa los viernes solemos cenar pizza. Ujú. Cocinamos la pizza entre todos, luego nos sentamos a charlar, a veces vemos una peli, otras veces no. Y es como un momento de paz, de serenidad, de estar juntos, de charlar. Para mí es muy importante y mi hijo cuando empezaron a faltar sus abuelos y así decía, mamá, ahora entiendo por qué es tan importante la pizza de los viernes. No es por la pizza. Y digo, efectivamente, cariño, no es por la pizza es lo de menos, es la herramienta para tener esos momentos de calidad en familia. Entonces yo me apuesto por eso, por nuestro proyecto de vivienda y por seguir disfrutando de esos momentos así en familia. Y profesionalmente, pues como te decía, estoy ahí toda loca con mi proyecto de coaching para CEOs, que le veo muchas posibilidades, creo que puede funcionar muy bien, ayudar a un montón de personas y Total. me gratifica. Seguiré con mi podcast, aunque te confieso que en diciembre del año pasado pensé abandonarlo Mm. y este año estoy ahí también. Estoy como en proceso de transformación, con la sensación de que va a venir algo diferente y no sé qué es, ¿no? Y antes eso me daba pavor, me dejaba petrificada, pero ahora lo abrazo, lo espero y lo acogeré con mucho cariño. Creo que el podcast es un punto muy importante en mi vida y quizá se vaya transformando, pero de momento vamos a seguir con él. De hecho, hoy tenía que haber publicado un episodio y no me apetecía, no me salía, estaba revuelta y bueno, pues amablemente, no pasa nada, no se publica y ya está. No, Claro, no pasa nada, total. no pasa Hay nada. que permitirse también, pues oye, cuando no apetece, no apetece. Y no sé lo que va a venir, la verdad. Tengo curiosidad por descubrirlo porque no pensaba que pudiera estar aquí donde estoy y es súper bonito, súper gratificante y voy a dejar que la vida me sorprenda y ya te contaré Qué cómo guay. estamos. ¿Te sientes afortunada, Seo? Sí, sí, un montón. Y ya te digo que mi vida no es perfecta, ¿eh? Para nada, Bueno, para nada. Todos tenemos cosas que nos incomodan y yo tengo un problema bastante grave en la familia y a pesar de eso, intento cada mañana ser feliz, disfrutar de la vida, de lo que tengo, de lo que soy hoy, de lo que hemos creado mi marido y yo con tanto esfuerzo por las dos partes. Y lo que tenga que venir, pues que venga, ¿no? Es inevitable, no sabes nunca lo que va a ocurrir en el futuro claro. y yo no quiero vivir en el mañana, quiero vivir en el hoy, intentar disfrutar cada día y ya veremos lo que pasa mañana y pasado y el año que viene. Qué bonito, Seo. Jolín, me parece que ha sido una entrevista súper, súper bonita. Creo que hemos tenido oportunidad de conocerte. Y bueno, por último, Seu, yo solamente quiero que digas formas que tiene la gente de poder contactar contigo en caso de que necesiten alguno de tus servicios que dan tu acompañamiento, tanto para el tema del coaching como para el tema del podcast. Cuenta un poquito, aunque yo, como siempre te digo, te dejo aquí en la cajita de descripción también todas las vías de contacto, pero quiero que lo escuches también de boca de Seu. Vale. Mi web es seupodcast.es, en Ujú. Instagram seupodcast y en LinkedIn seupodcast y el resto de las redes sociales prácticamente no las utilizo. Ok. Por cualquiera de esas tres vías, en mi web hay el botón este emergente que te lleva directo a mi WhatsApp. Ujú.
cualquier cosa que necesiten, yo encantada. Y si hacen el curso gratuito este de Crea tu podcast en 4 pasos, que me lo cuenten. Ya les digo en el último correo que me cuenten los Exacto. resultados porque me interesará saber si lanzan un podcast, escucharlo y si tienen alguna duda, pues ayudarles. SEU Podcast y fácil, fácil. Por supuesto, pues sí, facilito, facilito. Pues ya sabes, si lo haces todo esto, se lo comentas a Seu porque, y le das las gracias, por supuesto, porque madre mía, lo que tiene ahí para ti. Pues nada, Seu, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Me ha encantado tenerte aquí. O sea, ha sido una conversación súper agradable, súper cálida, súper bonita. Y nada, que yo te deseo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y bueno, que tú y yo evidentemente seguimos en contacto. Y Por nada supuesto. más, eso que te mando un besazo. Muchas gracias por abrirme las puertitas de tu casa y por escucharme con tanta atención. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Seguimos en contacto y un súper, súper, súper abrazo. Te mando un besito grande y a ti que nos has estado también viendo, nada, que ya sabes, que te suscribas, que le des al like, nos dejes por aquí también un comentario y bueno, a Seu ya sabes dónde la tienes. Te mando un besazo enorme y nos vemos en la siguiente entrevista. Chao, chao.